Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Un estudio reciente de Techo Chile, aplicado a casi 1.300 campamentos de todo el país, mostró que más de la mitad de ellos está lejos de los servicios básicos con los que cuentan las ciudades, como por ejemplo los centros de salud primaria, los jardines infantiles, las escuelas, los colegios, bomberos, carabineros y los parques. ¿Cuántos campamentos hay en Chile? ¿Cuánto han aumentado de la mano del déficit habitacional y del fenómeno migratorio? Hoy conversamos con Pía Palacios, directora del Centro de Estudios de Techo Chile, y le damos la bienvenida. Y Pía, muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de Chile. Hola, muchas gracias por la invitación. A propósito de este estudio que ustedes han hecho, según la encuesta CACEN, quiero contarle a la gente que nos está viendo, en Chile faltan más de 550.000 viviendas. ¿Cuántos campamentos hay en Chile a estas alturas? Dentro de esta cifra, de hecho, que considera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, medida a partir de la encuesta CACEN como fuente primaria, no se encuentran contemplados los campamentos. Así que dentro del déficit habitacional cuantitativo que se menciona, solamente ahí están los hogares allegados, los núcleos allegados hacinados, el hacinamiento no ampliable por su parte y todas las viviendas que tienen una materialidad que es irrecuperable. Y básicamente eso te habla de la cantidad de viviendas que se necesitan, pero por ese lado no tenemos contemplado a los hogares viviendo en campamento. Y para nosotros, de todas maneras, es tremendo porque nosotros sí consideramos que son familias, son hogares que necesitan de una vivienda. Entonces, a partir de eso, hemos medido ya con el catastro del año pasado que existen 1.290 campamentos en el país en los cuales habitan casi 114.000 familias, los cuales se sumarían a estas 550.000 dentro del déficit habitacional. A propósito de la expertise que ustedes tienen y el trabajo que desarrollan a lo largo de todo Chile, ¿qué es lo que han podido observar? ¿Cuánto ha aumentado precisamente el déficit habitacional a propósito del fenómeno migratorio, por ejemplo? ¿Qué fenómeno han observado en los últimos años? Dentro del déficit habitacional se ha mantenido más o menos estable, o sea, las cifras no han variado tanto en el último tiempo, pero sí otras formas de exclusión habitacional. Por ejemplo, hemos visto que sí los campamentos han aumentado, de hecho desde el 2019 hasta ahora han aumentado en sobre un 142% las familias que viven en campamentos. Entonces, ese sí es un aumento muy significativo. Y también otras formas de habitar, como por ejemplo el habitar en piezas, eso sí se da principalmente, pero esto me gustaría poner el punto principalmente en que no responde netamente esto al fenómeno migratorio. Ciertamente hay algunas regiones del país donde es mucho más importante que en otras, pero si nosotros hablamos como del neto de familias nuevas que han llegado a vivir a campamentos, por ejemplo, en cuanto a lo que nosotros nos enfocamos en techo, han aumentado en el mismo ritmo al cual han aumentado las familias chilenas viviendo en campamentos. Y eso quiere decir de que esto no tan solo se debe a un fenómeno migratorio actualmente, sino de que a un problema de oferta y de dificultad de acceso a la vivienda. Ese es el problema que está en el fondo de todo esto. Y tú lo esbozabas por ahí en tu primera conversación, decías hogares, porque es muy importante que dentro de una vivienda pueda haber varios grupos familiares, y es impresionante, de pronto pueden haber hasta 4, por ejemplo. Sí, exactamente. A eso nos referimos cuando nosotros hablamos de allegamiento. ¿Ya? De que las familias y los hogares en sí están buscando distintas estrategias ante la falta de una vivienda para poder acceder y para poder vivir, básicamente. Entonces, claro, nosotros tenemos muchos hogares que de repente viven allegados dentro de una vivienda, muchos de ellos incluso pueden pertenecer dentro del mismo núcleo familiar, pero que se reconocen como hogares independientes. Entonces, todos esos son distintas estrategias que vamos haciendo para poder habitar un lugar, y uno de ellos también son las familias que viven en campamento, que su estrategia justamente es ante la imposibilidad de independizarnos, de que quiero dejar de vivir de allegado y de que no tengo cómo poder hacerlo, es que nos vemos obligados a ir a vivir a un campamento. Uno no toma esa decisión si es que no se ve en una situación completamente de apuros con respecto a la vivienda como tal.
¿Y cuáles son las condiciones de vida al interior de un campamento? Porque hemos visto, te cuento, en el norte de Chile, por ejemplo, que cada cierto tiempo, por ejemplo, hay coordinaciones con las autoridades de emergencia porque los caminos son muy estrechos, por ejemplo. A la hora de una emergencia, de un incendio, imagínense ustedes los materiales livianos con los que se construyen estas viviendas precarias. Las calles son muy estrechas, por lo tanto, ¿cómo podría llegar, se pregunta uno, un carro de bomberos? ¿Nos puedes describir un poco cuáles son las condiciones de vida al interior de los campamentos? Yo creo que acá no hay una sola condición de vida. Tenemos una variabilidad territorial y geográfica en todo Chile que hace que los habitar de cada uno de los hogares y de cada uno de estos asentamientos sean muy distintos entre sí. De hecho, varían mucho los campamentos que están compuestos por más niños que por más adultos, u otros con mayor presencia de familias inmigrantes que otros, o bien si es que estamos localizados como dentro de las ciudades o no. Entonces, de todas maneras, la manera de habitar varía desde cómo está conformado demográficamente, como también en el contexto geográfico en el cual nosotros nos insertamos. Entonces, ante eso es muy difícil responder el cómo se habita, pero claro, tenemos problemas que son más o menos transversales. Uno de ellos, por ejemplo, son los problemas que tenemos por malas conexiones eléctricas y que lamentablemente hemos visto en el último tiempo de que no ha pasado un solo incendio de estas características, sino varios. Y eso también responde a condiciones de habitabilidad, como lo son la fragilidad que existe con los materiales de construcción y también porque no tenemos acceso regular a servicios básicos. Entonces es muy difícil que tengamos completamente regularizado el sistema de la electricidad o también del acceso a agua potable. También hay distintas estrategias para poder acceder a eso. Y ciertamente esto supone un peligro importante para la población también que lo habita. Y en ese sentido ya lo mencionabas tú con el tema de los incendios, donde no tenemos las calles estandarizadas, es muy difícil que pueda caber un carro de bomberos o una ambulancia en caso de algún tipo de emergencia. Y eso también responde porque tenemos una causa muy de fondo que es justamente la falta de vivienda y la falta de acceso a la ciudad. Y nada, para eso es que tenemos que realizar planificación urbana, poder prever todos estos problemas que pueden existir y trabajar para ello. Y pensando también que nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con un número. Estoy pensando, por ejemplo, en el incendio de Coronel. ¿Recuerdas esa situación tremenda, una tremenda tragedia para una familia de migrantes que habían llegado hace poco a nuestro país? Lo que significó aquello y cómo nos golpeó. Y pensamos, ¿solamente ponemos el foco, nuestra mirada, cuando estas realidades nos pegan una verdadera bofetada en la cara? Exactamente, y es por eso que nosotros sacamos distintos estudios a lo largo del año, porque también es necesario tener los diagnósticos previos. No, creo que el actuar en emergencia, si bien es sumamente importante, el tratar de adelantarnos a qué es lo que puede pasar y cómo poder intervenir antes de que esto pase, es fundamental para también resguardar vidas. ¿Cuánto se nutre la autoridad actual de aquellos estudios que ustedes realizan? Uno se pregunta cuántas organizaciones como Techo Chile, por ejemplo, están mirando, están volcando su mirada hacia los campamentos y haciendo una especie de radiografía y de diagnóstico para que a la hora de tomar decisiones esta información tan importante, esta data esté. Nosotros siempre estamos publicando toda la información y de hecho tampoco tenemos, o sea, tenemos buenas relaciones y buenas llegadas con distintos ministerios, entonces a partir de eso creo que uno puede ser bien escuchado, pero no tan solo nosotros, yo creo que básicamente todos quienes nos dedicamos a temas de investigación aplicada tienen muchísimo que decir y ojalá trabajar por un bien común. Fíjate que ustedes ponían ahí en el centro de la temática que más de la mitad de los campamentos en Chile está lejos de los servicios básicos que ofrecen las ciudades. Por ejemplo, los centros de salud primaria, lo decíamos en la presentación, los jardines infantiles, las escuelas, los colegios, bomberos, por ejemplo, y tantos otros servicios, carabineros. En razón de la distancia, imagínense las dificultades. En el caso de una emergencia de salud, las distancias pueden ser de hasta 100 kilómetros. ¿Cómo podría llegar alguien a recorrer esa distancia, llegar en buenas condiciones, tener una buena respuesta frente a su condición de salud en esas condiciones? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y digamos, antes de que responda la pregunta, que la situación de Chile es bastante diversa, ¿verdad? No es lo mismo habitar en el norte de Chile con un clima que habitar en el sur de nuestro país. En este estudio que nosotros trabajamos fue principalmente como para poder medir el acceso que tienen las familias que viven en campamentos hacia el equipamiento más cercano. Y a partir de eso veíamos, como tú mencionabas, los centros de salud primaria. Por otro lado, los bomberos, los carabineros, los establecimientos de educación parvularia, de educación básica y los parques urbanos.
Bueno, finalmente, bueno, hay muchísimos de ellos que están localizados en zonas que están muy alejadas de las ciudades y las ciudades principalmente tienen este tipo de equipamiento y a partir de ello quedamos como al alero de que no sabemos finalmente cómo poder atender a campamentos que se encuentran tan lejos de esto. Y esto también tiene que ver con una distribución de los equipamientos que no es igual en todo el territorio. Y ya lo podemos ver incluso dentro de las ciudades. Hay lugares en los cuales tenemos una farmacia en cada una de las esquinas y otras comunas que no tienen ningún tipo de servicio más que vivienda. Entonces, a partir de eso, no tan solo afecta a los campamentos, pero sí queremos relevarlo porque hay 114.000 hogares que viven en estas condiciones. Ahora, estaba viendo que las regiones más complicadas en este aspecto probablemente sean Aysén, por ejemplo, y Antofagasta. Y cuéntanos un poquito cuál es la realidad que se vive en esas regiones de nuestro país. En la región de Antofagasta, lo que ha pasado mucho es que están muy concentrados los equipamientos principalmente en las ciudades. Y acá lo hemos visto principalmente en las ciudades que son Calama, Antofagasta y las demás tienen muy pocos equipamientos a pesar de que igual se puede acceder a ellos. Y también existen campamentos que se encuentran muy lejos de estas ciudades y a partir de ello es que Antofagasta sale con uno de los peores valores en prácticamente todos los indicadores que estuvimos midiendo. Entonces, tiene una situación muy particular porque además es una región muy grande con comunidades que se encuentran aisladas. Por otro lado, Aysén ya hemos visto de que, sobre todo en distintas comunas de esta región, pasa de que hay incluso habitantes que son formales de ese tipo de comunas y no tienen acceso a equipamientos porque no existen. Entonces, a partir de eso, es sumamente importante que logremos identificar por qué es que existe esa brecha. Si efectivamente es porque no existe el equipamiento y necesitamos ver bien cómo regularizar este acceso, pero de todas maneras vemos datos que son abismantes. Por ejemplo, en el caso del equipamiento de los centros de salud primaria, hay un equipamiento, o sea, un campamento en particular que debe recorrer más de 116 kilómetros para poder acceder al que queda más cerca. Y creo que otro de los valores que son realmente críticos es con respecto a los parques urbanos. Los parques urbanos no están distribuidos muy bien en todo el territorio nacional y ya sabemos de que principalmente están solo en ciertas ciudades y a partir de ello hemos visto de que si nosotros promediáramos todas las distancias desde el campamento hacia el parque más cercano, estarían recorriendo en promedio sobre 19 kilómetros. Entonces, eso es muchísimo para hacer goce y disfrute de un parque que, no sé, al menos yo como muy santiaguino, muy centralista, son parques que están sumamente cerca de ciertas comunas, pero no están localizados de igual manera en todo el territorio nacional. Y ante eso tenemos que tratar de ponerle el foco. ¿Cómo hacemos de esto algo mucho más equitativo, de que todos podamos tener acceso? Fíjate que estoy pensando, por ejemplo, en otro que es bien interesante. La distancia con bomberos, lo que ustedes han podido catastrar de acuerdo al estudio que han realizado, va desde 3 kilómetros la mínima a 104 kilómetros. ¿Se puede alguien imaginar? Si comienza una emergencia en un campamento, ya hablábamos de materiales ligeros, altamente inflamables, se comienza a quemar una vivienda, la otra que está al costado, si bomberos tiene que recorrer 104 kilómetros para llegar a atender esa emergencia, ¿en qué va a terminar todo esto? Entonces la pregunta es, estos datos y en este diagnóstico, también, digamos, se forma o se arma un trabajo coordinado con las instituciones de emergencia, porque qué importante es que ellos sepan cómo hay que reaccionar en este tipo de situaciones. Los propios bomberos estarán pensando, ¿y qué hacemos si hay, por ejemplo, en el cerro tanto, en el campamento tanto, un incendio? ¿Cómo llego yo allá? ¿Cómo salvo la vida de esa familia? Ahí tenemos muchísimo trabajo por hacer para también dar a conocer aún más este estudio que hemos realizado ahora recientemente, en los pocos días. Pero además de eso, y sumándole un poquitito a lo que ya mencionaba, las regiones con peor acceso son aquellas de Tarapacá y de Antofagasta, que además coinciden con que son regiones que tienen muchísimas cantidades de familias viviendo en campo. Son muchísimas, estamos hablando de prácticamente 12.000 en cada una de estas regiones. Entonces, con esto quiero decir de que no solo nosotros como ONG podemos hacer algo, no solo aisladamente los bomberos y no solo aisladamente probablemente el Estado, sino de que tenemos que trabajar en conjunto para visibilizar esta problemática y también para actuar preventivamente.
Porque uno está pensando, por ejemplo, en la educación. Si nos vamos puntualmente a los jardines infantiles, a las escuelas, a los colegios, hablábamos de que en la proporción de crecimiento de los campamentos no va solo de la mano, lo decías tú, de los migrantes, sino que también de familias chilenas. Entonces tenemos ahí un problema. ¿Cómo se educan esos niños si están a largas distancias? ¿Tienen ustedes dentro del estudio también una especie de promedio y un catastro de las distancias a los establecimientos educacionales? Y eso también nos enciende luces amarillas, luces de alerta. Hay campamentos que se encuentran completamente lejanos de cualquier tipo de establecimiento de educación parvularia. Hay uno, de hecho, que debería recorrer, yo creo que definitivamente no se toma esta alternativa, pero más de 55 kilómetros para llegar al jardín que se encuentra más cercano. Y por otro lado, en los establecimientos de educación básica, más de 46 kilómetros. Entonces, a partir de ello, una cosa es el acceso en cuanto a cercanía también. Pero otra cosa que no nos podemos olvidar y que en este caso nosotros no lo hemos medido con este estudio, pero sí queda pendiente para el próximo, es ver la capacidad de carga que tienen estos equipamientos. Porque por más de que tengamos un jardín al lado del campamento, por ejemplo, y no podemos acceder a él porque no tiene cupos, porque llega un campamento donde tenemos una gran cantidad de familias con muchos niños y si no existen cupos en ese jardín, muy probablemente no vamos a poder tener acceso. Entonces, esto va más allá también. Tenemos una segunda parte muy pendiente de este estudio para poder ver de que estos son lugares que efectivamente tenemos una presión demográfica más que no estaba planificada. Entonces, por eso la planificación es tan importante, de saber primero dónde colocar casas y cuántos equipamientos voy a necesitar para poder lograr de que esas familias puedan acceder también a los distintos bienes y equipamientos urbanos. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa de inmediato junto a Pía Palacios, directora del Centro de Estudios de Techo Chile. Volvemos de inmediato a hablar de esta radiografía de los campamentos en nuestro país. No se vayan. Somos las regiones. 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 Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy conversamos junto a Pía Palacios, ella es directora del Centro de Estudios de Techo Chile. Te damos la bienvenida nuevamente y las gracias. Las gracias, Pía, por esta conversación con las regiones de Chile. Estábamos hablando en el bloque anterior, yo te preguntaba cuáles son las situaciones más críticas de campamento en Chile y de esta distancia de la que ustedes han dado cuenta respecto de los centros urbanos donde están los servicios básicos. Y tú nos decías, Aysén y Antofagasta. Nos dibujaste de alguna manera la radiografía de lo que ocurre en Antofagasta. ¿Qué ocurre en el sur de nuestro país en los campamentos? Nos pasa algo particular con el sur del país, y ya lo hemos podido ver también con ciudades, por ejemplo, de que existen ciudades mucho más cercanas unas que otras a comparación con lo que pasa en el norte. Y esto también tiene todo un componente muy geográfico al respecto, y por eso pasa de que muchas ciudades del sur del país y muchas regiones finalmente, que es como estamos agregando los datos, tienen una mejor accesibilidad a distintos equipamientos urbanos, que son los que medimos acá, con respecto a la localización de los campamentos. Entonces nos pasa de que en la generalidad el sur está mejor que el norte. Esto es solamente en la generalidad porque estamos mirando números que son agregados. Sin embargo, para eso tenemos que ver bien la situación de cada uno de ellos. Y lo que nos pasa es que aquellos campamentos finalmente que están más cerca de las ciudades son aquellos que tienen mejor acceso finalmente porque la mayoría de los equipamientos está quedando dentro de las ciudades. Sí, sí, eso es lo que pasa. Nos cuesta mucho, por ejemplo, hay que recorrer muchísimo tramo para poder acceder a alguna posta rural, por ejemplo. Y eso es algo que existe una gran desigualdad entre los distintos territorios, ya sean como en lo urbano, en lo rural, y nos pasa también, por ejemplo, con las escuelas y con los jardines infantiles. Finalmente, por eso, nosotros estamos tratando de enfocarnos esto principalmente
en temas de la ciudad propiamente tal, porque la mayoría de los campamentos son urbanos. Sin embargo, tenemos un resto de población que está quedando también y que pasa no tan solo por no vivir en campamentos o por no vivir en la ciudad, sino porque estamos viviendo también alejados de este tipo de equipamientos. ¿Será que en el sur de Chile las extensiones de terreno son más grandes, hay más terrenos vacíos, por decirlo de alguna manera, versus el norte, que la situación climática hace que la gente ocupe distintos territorios de otra manera, las ciudades probablemente tienen otra configuración? ¿Cuál será el fenómeno que hace que en definitiva esta situación sea tan diversa? En el sur ni qué decir respecto de las inclemencias climáticas, que tienen que enfrentar, por ejemplo, los niños y niñas que van desde el campamento hacia una sala de clases. Acá tenemos climas sumamente extremos en todo Chile. Lo que nos pasa es que en el sur del país existen muchas más ciudades que tal vez son más pequeñas, pero eso hace de que tengamos un equipamiento un poquito más distribuido. Lo que nos pasa, por el contrario, en el norte es que justamente donde existen muy pocas ciudades que concentran mayoritariamente la población, la gente que queda fuera de esas ciudades tiene que recorrer grandes distancias para poder acceder a un hospital, a una posta, a algún tipo de colegio de educación básica, algún jardín infantil, etcétera. Entonces, eso es lo que nos pasa principalmente como en disparidades de norte-sur, si es que lo queremos poner de esa manera. Pero tenemos que ir también a las particularidades locales y también las inclemencias del clima y del tiempo, de lo que está pasando con alguna tormenta, por ejemplo, o algo así. Ahora lo estamos viendo con las lluvias en el sur principalmente, pero nos pasa también en el norte de que es un clima sumamente... no sé pero es completamente árido y cuesta también, dificulta también un poco la vida. Entonces, básicamente tenemos estos polos opuestos, sumamente extremos, y que finalmente la materialidad no da, la materialidad de las viviendas no nos da para ninguno de los dos. Y la tragedia también que ocurrió hace poco fue justamente porque intentábamos calefaccionar. Entonces, acá hay un tema de que primero tenemos que ver la suficiencia de la vivienda propiamente tal y de tratar de abastecer eso como una situación de emergencia. Pero no nos podemos olvidar de que la vivienda por sí sola no nos sirve. Necesitamos tener también un acceso a la ciudad porque nosotros no vivimos aisladamente. Vivimos dentro de un sistema y nos relacionamos y tenemos que salir a trabajar o a practicar la vida cotidiana también. Por eso es que detrás de todo lo que estamos conversando hay un asunto que subyace y que se llama ordenamiento territorial. Porque la gente que está en su casa dirá, y bueno, ¿cuáles son las soluciones a todo esto, verdad? Porque está el diagnóstico, están las conclusiones, pero ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué se está haciendo hoy día? Y ahí el Ministerio de la Vivienda tiene un trabajo interesante en un plan que se llama Construyendo Barrios. ¿En qué consiste esto? Principalmente abarca la dotación de servicios básicos, la regularización de estos servicios y también la gestión de equipamientos para poder ver si es que algunos campamentos son radicables o no, pero también alcanzar a llevar los servicios básicos que existen hasta estos lugares. Esa es una de las visiones que se pueden tener efectivamente, pero con respecto a la planificación y al ordenamiento del territorio, sí tenemos que vincular mucho más. Y ahora también con esto, los territorios en sí no pueden depender tan solo de como el dormarlos completamente, no corresponde solamente a un tipo de ministerio. Si en el fondo tenemos que ver de que en el territorio confluye todo, tenemos por un lado efectivamente la vivienda, pero quienes habitan ahí son personas y son personas que está tratando probablemente también el Ministerio de Desarrollo Social y la Vivienda. Por otro lado, tiene que estar el Ministerio de Transporte, sino cómo nos movilizamos o cómo tenemos acceso real a este tipo de equipamiento. Entonces, esto no tiene que ser competencia de un único ministerio, sino de que tenemos que tratar de ver la ciudad y los territorios de una manera muchísimo más global. Y solo de esa manera vamos a poder abarcar las distintas aristas que confluyen dentro de los distintos territorios a nivel nacional. Desde la localización, por ejemplo, de un hospital. Sí, pero agrego un dato más, el rol que juega, por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cuántos de los territorios son de propiedad del Estado de Chile, que es una enorme, aunque la gente no lo pueda creer, es la enorme mayoría de nuestro país? Y entonces uno dice, ¿cuántos de esos terrenos de verdad son aptos para que la gente se puedan instalar ahí asentamientos, verdad, vivienda, barrios? Porque eso es lo que en definitiva buscamos, barrios donde la gente tenga acceso a los servicios básicos. Ya tú lo decías, no basta una sola casa, sino que tiene que, ¿verdad? La casa no atiende todas las necesidades de las personas.
necesitan llegar a un trabajo, desplazarse a clases, desplazarse a, por ejemplo, a un servicio básico, no sé, un hospital, una clínica, y tantas cosas que hace la gente. Por lo tanto, el rol del Ministerio de Bienes Nacionales es clave en todo lo que estamos conversando. Trabajar coordinadamente y conjuntamente por un bien que es superior, que básicamente es que nosotros estemos habitando en territorios mucho más equitativos. Eso es lo que también tenemos que apuntar y a dónde tenemos que tratar de ir como sociedad. Ahora, ¿qué opinión te merece? Yo hacía mención, el Ministerio de Vivienda está aplicando el plan Construyendo Barrios. ¿De qué se trata? Incorporar una visión de ciudad con ordenamiento territorial. El 2024 están contempladas 5 regiones, para que la gente no sepa, nos están viendo ahí desde Arica a Magallanes. ¿Cuáles son esas 5 regiones? Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Biobío. Mira, muchas de estas regiones densamente pobladas, ni qué decir de Valparaíso y Biobío, por ejemplo, que son las ciudades probablemente de las regiones más grandes de nuestro país, las que tienen un enorme poderío económico como Antofagasta, y ya lo decíamos, los cerros están colmados de campamentos. Entonces, comenzar por estas 5 regiones va a ser un dato bien interesante del trabajo que se puede desarrollar. Yo creo que hay enormes desafíos para las autoridades de hoy. Enormes desafíos porque además son regiones que son muy complejas. Tenemos, por ejemplo, en el área de Valparaíso, del Gran Valparaíso, la mayor concentración de campamentos que existe a nivel nacional. Por otro lado, Biobío está cerca de las 10.000 familias viviendo en campamentos. Tenemos en las regiones del norte del país una gran concentración de campamentos y de familias viviendo en ellos. En Antofagasta está rondando las 12.000 únicamente, solo en Antofagasta. Entonces, son tremendos desafíos los que se vienen. Creemos que es una de las soluciones también, porque al principio nosotros hablábamos acerca de temas de déficit habitacional y el déficit habitacional por sí mismo no lo podemos atacar de una sola manera, porque es algo que contempla distintas aristas y distintas condiciones en las cuales viven los distintos hogares. Entonces, a partir de ello, tenemos que tener distintas estrategias y esta justamente es una de ellas para lugares donde sí se puede erradicar la población que está exenta de riesgos, por ejemplo, que es sumamente importante y que también nos permite ordenar bien el territorio. Entonces, completamente, esto puede ser, es sumamente desafiante lo que tienen por delante, pero también creemos que va en la línea directa y va en la línea correcta a cómo podemos enfrentar todo este déficit a gran escala. Hay una especie de dinámica y organización interna al interior de los propios campamentos, tienen sus propios dirigentes que se comunican de alguna manera con el municipio y eso también los ayuda de alguna forma a un poco, no solo conectarse y poner ahí sobre la mesa sus necesidades, sino también ir empujando al Parlamento a que tome decisiones y a tantas instancias de decisión que puede cambiar la historia en definitiva. Cuéntanos un poquito acerca de esa dinámica y cómo los propios dirigentes de los campamentos están haciendo un esfuerzo, cómo se organizan ellos. Nosotros creemos genuinamente en el empoderamiento también de quienes están constantemente construyendo su territorio. Y el hecho de trabajar con comunidades que están sumamente organizadas también facilita el trabajo para todos nosotros. De hecho, Chile trabajamos con más de 100 comunidades a lo largo de todo el país, donde están organizadas y también se les motiva a seguir organizándose para poder trabajar en conjunto y plantear sus necesidades y también obviamente tratando de solventar todo esto. Justamente dentro del Catastro Nacional de Campamentos que realizamos cada 2 años, una de las preguntas que salía siempre era la organización comunitaria que tenía. De hecho, prácticamente, que creo que es un poco más del 70% de los campamentos a nivel nacional, sí tienen algún tipo de dirigencia. Entonces eso también facilita, la organización comunitaria siempre facilita el diálogo, a partir de que ellos ya están queriendo dialogar y quieren solucionar distintos tipos de situaciones en las cuales se encuentran. Creo que también todos los demás deberíamos ser interlocutores válidos y tratar de solucionar esto de una buena manera. Recordemos que el compromiso de este gobierno es construir 260.000 soluciones habitacionales, departamentos, viviendas a lo largo de nuestro país y estamos todos expectantes a que ese compromiso se cumpla. Pía Palacios, de Techo Chile, te damos las gracias y un abrazo grande. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes también, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.